Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Un hombre eternamente joven está cumpliendo 95 años hoy. Estoy hablando, por supuesto, de Ernesto Che Guevara, o el hombre nuevo, como lo puede calificar cualquiera que siga su obra en apenas menos de 40 años. El Che Guevara dejó una huella trascendental que todavía hoy habla con los jóvenes de tú a tú y no solamente en Cuba. Por eso vamos a acercarnos con jóvenes investigadores que se han acercado a la vida y a la obra del Che en esta mesa redonda que pretende ser un poco la celebración en nuestro programa de estos 95 años de un hombre eterno. Tenemos con nosotros al licenciado Luis Emilio Aybar Toledo, joven director del Centro Juan Marinelo. Bienvenido, gracias por estar. La licenciada Disamis Arcia Muñoz es profesora de la Facultad de Comunicación y colaboradora del Centro Ernesto Che Guevara y ha estado aquí con nosotros otras veces precisamente para hablar del tema Che. Y bueno, el doctor en ciencias Rodolfo Romero Reyes, periodista, especialista de la editorial Ocean Sur y que anda con un tesoro a cuestas que tengo la esperanza de que lo deje en la mesa redonda antes de irse, pero dice que de eso nada. Está cargando con una obra magnífica, la Antología General de Ernesto Che Guevara, que acaba de presentarse ayer en uno de los lugares donde más culto se le rinde a Ernesto Che Guevara a través de la intelectualidad o desde la intelectualidad y la cultura, que es la Casa de las Américas, que es de cierto modo también la casa de Ernesto Che Guevara. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañen, la felicitación no solo a la familia Guevara, no solo a la familia del Che en Cuba, a la familia de sangre, sus hijos, sus nietas, toda su familia, sino que también le estamos dando la felicitación a todos los cubanos y las cubanas que se sienten desde niños en la aspiración de ser como el Che, se sienten tan cerca de este hombre. Bienvenidos a nuestra mesa redonda y acompáñenos en nuestro diálogo. Muy buenas tardes. Guevara, Guevara libre, Guevara entero, Guevara piel de guerrilla, Guevara quimera en vuelo, Guevara carne de ejemplo, mano de obrero, Guevara letra y destino, Guevara recuerdo y duelo, Guevara, Guevara tiempo, Guevara nuevos. Bueno, yo creo que podemos empezar conversando con Disamis, que tiene tanto que ver también con esta colección, porque fuiste la editora, ¿no? Una de las editoras. Y cuando cumple 95 años el Che, ¿cuáles serían los momentos, digamos, los episodios en la vida de Ernesto Che Guevara que no podrían saltarse? Yo sé ya que una de las cosas es que un hombre que muere a los 39 años y sin embargo siguió haciendo cosas tantos años después hasta hoy. Yo recuerdo que cada año salía algo nuevo sobre el Che y se generaban polémicas y se generaban cambios. Y yo pregunto, al tú estudiar la obra de él, tú dirías, mira, momentos relevantes o ideas más significativas del Che que no pueden dejarse pasar en un día como hoy. Mira, es difícil resumir en pocos minutos los momentos relevantes, ¿no? Pero si me dieran a elegir, ¿no? Uno de los momentos relevantes, o que yo creo que pudieran ser importantes e incluso interesantes de conocer sobre el Che, es precisamente un momento del que conocemos poco, que tiene que ver con su periodo de formación, ¿no? Con esos caminos que condujeron al joven Ernesto Guevara a conocer en México a Fidel Castro y a incorporarse a la expedición del Granma en noviembre de 1956. Es decir, ese periodo de formación es un periodo muy rico, es un periodo que ocurre en muchas dimensiones a la vez, ¿no? Y que tiene que ver con las necesidades de un joven que desde las inquietudes intelectuales, desde la sensibilidad humana y desde las experiencias prácticas que le va dando, los recorridos que hace por América Latina, va construyéndose una visión del continente, va construyéndose también o va haciéndose de un aparato teórico para entender la realidad,
que es el marxismo, y va también explorando... ¿Te refieres a los apuntes filosóficos, a lo que él hacía de las lecturas indispensables? Parte de eso, porque él no empieza estudiando marxismo, él comienza a los 17 años, cuando empieza a elaborar un diccionario filosófico, exacto, porque bueno, pensó que necesitaba hacer eso. Y no es más que el esfuerzo de hacerse un marco conceptual, de un aparato conceptual para entender la vida, ¿no? Pero ese esfuerzo que empieza a los 17 años, que probablemente muchos como usted, como yo, como Rodolfo, lo hubieran dejado al cabo de los meses o al cabo del año, él lo mantuvo de manera sistemática y sostenida durante 10 años. Y entonces, en ese camino que empezó siendo un interés general por la filosofía, un interés general por el conocimiento, fue decantándolo y fue llevándolo a elegir al marxismo como teoría social, como teoría y como marco teórico para entender la realidad. Lo que pasa es que ese camino de 10 años que tú puedes recorrer a través de los libros que fue anotando y a través de los conceptos que fue incluyendo en ese pequeño diccionario, eso venía acompañado de una necesidad de conocer el mundo desde abajo, es decir, de conocer la realidad argentina primero, latinoamericana después, a partir de convivir con las personas que vivían en esos lugares. Y entonces este es el primer recorrido que hace por el norte argentino, cuando todavía era estudiante, que lo lleva entonces después a plantearse recorrer el continente en una motocicleta que no llegó apenas hasta la frontera con Chile, y que eso mismo fue súper bueno para él y para Alberto Granado, porque los obligó a convivir de verdad con los personajes, con las personas de los pueblitos que iban recorriendo. Y entonces ese camino teórico que él iba acumulando se iba estableciendo un diálogo con la situación de los mineros en Bolivia, con las realidades que él fue percibiendo de los pueblos originarios, que era una realidad que para él era desconocida, porque en Argentina eso no existía. Claro. Fue también una manera de entender qué pasaba, por ejemplo, con temas como la salud, con temas como la situación de los leprosorios en algunos lugares de América Latina, sobre todo desde San Pablo de la Amazonía peruana. Y entonces ese diálogo que él siempre mantuvo entre qué me están diciendo los libros, de qué es importante y qué es esencial, y cómo las circunstancias y la realidad ha ido desarrollándose y evolucionando, él siempre la estuvo contrastando con esto que me contaba la vieja María, esto que yo veía con los mineros comunistas, esto que vi después con otro tipo de intencionalidad, porque ya cuando él regresa del viaje, de ese primer viaje que termina en Venezuela y él después está en Miami y retoma lo que le quedaba para terminar la carrera de medicina, él se propone una segunda vuelta, un segundo viaje con otro tipo de necesidades, con otro tipo de intencionalidades, y ya entonces no es solamente la necesidad de conocer y de vivir experiencias distintas, ya es entonces ver qué otro tipo de experiencias estaban teniendo lugar en el continente. Y empiezan entonces por Bolivia, que es en el 53, que en Bolivia desde un año, un poco antes de un año, había triunfado una revolución organizada e impulsada por el MNR, y empieza también a indagar ya no solo en las realidades individuales de las personas, sino también en los procesos en los que esas personas están involucradas, ¿no? Eso se puede, ese tránsito se puede recorrer a través de su obra, por ejemplo. Ese tránsito afortunadamente se puede percibir y se puede leer. Uno, porque ese joven que fue conociendo y que fue acumulando conocimiento también se fue haciendo de un método para sistematizar todas esas experiencias, tanto teóricas como prácticas, por decirlo de alguna manera. Y entonces podemos recorrer ese camino de teoría que lo llevó al marxismo a través de su diccionario filosófico, a través del índice de libros que hizo. Podemos recorrer entonces las experiencias que fue viviendo y el impacto que tuvieron ese primer viaje a través de los relatos de notas de viaje, pero también podemos recorrerlo a través del diario que llevó y de las cartas. A través. A mí me impresionan mucho las cartas del Che. Las cartas del Che siempre no pierde, digamos, no emborrona cuartillas, como diría él después en la carta a Fidel. Cada palabra tiene una intención, explica algo, introduce un tema. El Che era un gran escritor de cartas, ¿no? Dejó un testimonio tremendo ahí.
Y eché también porque el estilo, es decir, el género de las cartas, que son textos que se escriben para ser leídos en la comodidad de la confianza, de la complicidad, de la cercanía también. Es decir, muchas de esas cartas de ese periodo de formación que se han recuperado, o por lo menos las que se mantienen, son las cartas que le escribió a su familia, a su mamá, a su papá, a su tía y a algunos amigos. Entonces son personas con las que él se sentía muy cercano, sí, con las que él se sentía cómodo también, y con las que mantenía y practicaba la honestidad que siempre lo caracterizó, pero que en este caso del género epistolar lo sostuvo durante toda su vida. Es decir, y ahí aparece el dominio también de la escritura, es decir, es un hombre que aunque esas cartas eran para una prima o para una novia o para un amigo o un familiar, siempre tuvieron un componente que lo convierte también en un texto valioso de publicar. Es decir, no es que te quiero mucho, no te veo hace tiempo, te extraño, o ese tipo de cosas repetidas que usa la gente en las cartas, no lo encuentras en Eche. es que en las cartas también se expresa ese método particular que él se creó para sistematizar. Sí, para sistematizar lo que estaba viviendo, las cosas que lo hacían sentir y las explicaciones que le encontraba a eso. Es un método que fue puliendo, que en su espacio de momento de formación no se puede entender como un método acabado ni consolidado, como tampoco se puede ver su narrativa o su prosa de esa época como una prosa consolidada, sino que va creciendo, que va formándose. Por ejemplo, alguien como Cintio Vitier, en el prólogo que realiza las notas de viaje, es capaz de identificar en algunos de los relatos de notas de viaje lo que después sería, lo que después lograría con un relato como El cachorro asesinado, con los relatos de los pasajes de la guerra revolucionaria. Un escritor. Exactamente, pero en la parte de formación todavía era un escritor en ciernes, Claro. como era un pensador en ciernes, como era un joven que estaba en proceso de formación, y que ese proceso de formación lo llevó tanto por los caminos de la teoría como por los caminos de la experiencia a tomar decisiones que lo condujeron a Fidel. Es decir, de alguna manera no estaban predestinados, no era, a veces nosotros queremos ver en el Che niño o en el Che adolescente a lo que después fue el Che guerrillero, y en realidad fue el camino lo que lo condujo a eso, fueron las experiencias, los espacios de formación, las sensibilidades que fue conectando con esa formación teórica que fue teniendo, lo que lo condujo a la decisión después de incorporarse a la expedición de Granma. Es decir, yo lo digo... Sí, claro, te entiendo, pero quiere decir, esa noche, esa larga conversación de la que ya él sale expedicionario del Granma, ese encuentro entre dos personas con una sensibilidad particular y con una motivación particular, también marca un hito en la vida del Che. Es un hito en la vida del Che, es un hito, pero... el más fuerte, el más importante. De los más importantes en la vida del Che, y él llega ahí después de todo este acumulado. Es decir, no es solamente la decisión de incorporarse a la lucha revolucionaria en Cuba, no se da solo por lo impresionado que queda por Fidel. Él se impresiona por la personalidad de Fidel, por las proyecciones y la capacidad de dotear el futuro que ve en Fidel, pero también porque él había llegado a un momento de su vida en el que él necesitaba sentirse que podía aportar más, que podía hacer más por cambiar el estado de cosas, la realidad de las personas con las que había ido conviviendo durante todo su espacio en el continente, es decir, sus experiencias por todo el continente. Él llega, es como que es la persona adecuada en el momento adecuado, en el espacio adecuado. Por eso esa explicación de la incorporación al Granma no es solamente es decir, no es solamente cosa de una noche, sino que es el resultado de todos los caminos que él había venido, en los que él había venido desarrollándose, ¿no? Que lo habían llevado a tener una visión del continente latinoamericano como un todo y no solo como naciones dispersas, y que también lo había llevado a empezar a entender mejor o a profundizar un poco más en cuáles habían sido los efectos de las relaciones de Estados Unidos con los países latinoamericanos, y lo que eso implicaba, por ejemplo, para un país como Guatemala o para un país como Cuba. Entonces, a veces nosotros nos llenamos de mucho romanticismo, pero y nos emocionamos mucho por la vida, por la acción, pero detrás de esa acción hay reflexiones, hay conjunción de circunstancias, y eso es una de las cosas que hace más interesante esa fría noche de julio en el que él conoce a Fidel Castro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí.
Se reencuentra con Ñico López y a través de él conoce a Raúl Castro. Este acaba de llegar de Cuba después de salir de la cárcel amnistiado junto con todos los participantes en el asalto al cuartel Moncada. Poco después, Fidel Castro arribará a la capital mexicana. Viene a organizar la lucha insurreccional contra la dictadura que gobierna su país. Ernesto ya sabe de la situación cubana como para tener deseos de conocer al dirigente revolucionario más importante de su joven generación. Frente al Galveston, en ese edificio que tú me recuerdas ahora, que el número 6, ahí con el tiempo llegamos a tener un apartamento también nosotros. No, en ese edificio debajo o cerquita de él hay un restaurante. En ese restaurante, en el mes de julio del año 55, donde se sostiene esa entrevista entre Fidel y el Che, que yo participo, de donde el Che decide unirse a nosotros. Por eso Fidel dice que el Che y yo fuimos los primeros en formar parte de la lista de los futuros expedicionarios. La conversación en la que Fidel Castro y Ernesto Guevara inician su amistad queda reseñada en el diario de este. Un acontecimiento político es haber conocido a Fidel Castro, el revolucionario cubano, muchacho joven, inteligente, muy seguro de sí mismo y de extraordinaria audacia. Creo que simpatizamos mutuamente. Entonces, este Che Guevara, que llega a Cuba, que se convierte en uno de los líderes principales de la Revolución Cubana junto a Fidel y que va a enfrentar el mundo, el hombre que tiene un antiimperialismo que ha construido también a lo largo de esos caminos que tú hablabas, momento culminante, ¿cuáles tú ubicarías en eso? Hay varios. Hay un momento culminante, es decir, hay un momento importante en ese periodo que es cuando lo ascienden a comandante. Cuando lo ascienden a comandante. En la Sierra. En la Sierra Maestra en julio del 57. El primero. El primer comandante ascendido por Fidel. Y no es tampoco gratuito. Es decir, no es... tiene muchísimas argumentaciones el hecho de que sea precisamente el Che Guevara el primer comandante ascendido en la Sierra Maestra. Porque precisamente ese ascenso tiene un antecedente inmediato que es lo que sucede con el grupo de rebeldes heridos que quedan a cargo de Che Guevara después del combate de Lubero el 28 de mayo del 57. Es decir, esa capacidad de el Che Guevara como médico, pero también como jefe de una pequeña tropa, que es capaz de curarlos, de mantenerlos vivos, de organizarlos y de enriquecerse en hombres, y además de reencontrarse con la columna madre dirigida por Fidel. Eso también demuestra que no es un guerrillero cualquiera, que no es solamente una persona que se dedica a cumplir una tarea y ya, sino que muestra dotes de dirección y muestra dotes también con su ejemplo y con su capacidad humana de ser capaz de dirigir hombres. Entonces, esos son también algunos de los argumentos de por qué es ascendido en la Sierra Maestra. Y el otro gran hito es el de la invasión a Occidente, sí, que sea precisamente dentro de los comandantes rebeldes al que se le dé la tarea junto a Camilo de realizar la invasión al mando de la columna 8, también es un hito importante. Y está conectado después con todo lo que realizan en las vías, su labor política, su capacidad para unir a las fuerzas revolucionarias contra la tiranía, ahí en ese lugar. El lugar más complejo. El más complejo, en el que más contradicciones se habían dado, en donde las organizaciones también habían tenido evoluciones diferentes, y esa capacidad de aunar lo más posible, de articular a esas fuerzas revolucionarias y de dirigir una campaña militar como la campaña de las vías, que culminó con la batalla de Santa Clara, es el gran momento yo creo que en el que más destella, en el que más brilla como estratega militar, pero también, sobre todo, como dirigente político, en su capacidad de vincular todas esas aristas en un momento en que es tan intenso y es además tan atropellado, porque todo eso sucede en menos de 4 meses. Claro, O sea, sí. Y es un hombre que tiene 28 años en ese momento, Exactamente. ¿no? Es decir, no ha llegado ni a 30 años. Y es un hombre que en esos 4 meses, junto con la labor política en aras de la unidad revolucionaria, en el trabajo o en la acción militar contra las fuerzas de la tiranía, también tiene tiempo para crear la escuela de reclutas de Caballete de Casa, fundar el periódico Patria, reactivar la radio de la columna 8, Ciro Redondo, aplicar la reforma agraria, establecer y reordenar
las estructuras del movimiento 26 de julio en las ciudades, es decir... Es el gran organizador. Exactamente. Y viene digo porque como tú decías, en pocos minutos es imposible ni siquiera señalar los hitos. Exactamente. Se quedaría siempre, faltaría siempre momentos. Triunfa la revolución y se convierte, que con eso, de eso quiero que hablemos con Luis Emilio, pero por eso no nos vamos a detener en ese capítulo de la construcción socialista, pero paralelamente está este hombre que encabeza la relación de la Revolución Cubana con el tercer mundo, África, Asia, América Latina, todo el movimiento nacional liberador que se está desarrollando en estos continentes. Eso es un momento que muchas veces pasa desapercibido y que tiene que ver con, en junio del 59, apenas unos meses después de triunfada la revolución, es el Che Guevara quien dirige la primera delegación del gobierno revolucionario cubano, que realiza un gran recorrido por varios países que habían firmado el Pacto de Bandung, que es el antecedente inmediato del movimiento de países no alineados. Y es ahí, ese viene siendo como la antesala o los primeros pasos de lo que después se iría consolidando como la proyección de Cuba hacia el tercer mundo, porque él visita precisamente países que llevan o muy poco tiempo o justo habían acabado de librar sus guerras de independencia o empezaban a vivir como naciones independientes y empezaba a articularse un polo o un otro polo que trataba también de establecer un cierto tipo de prioridades comunes, de objetivos comunes. Y es el Che Guevara precisamente la primera figura del gobierno revolucionario cubano que ellos conocen y con quien ellos interactúan. Exactamente, un hombre que además hablaba inglés y sobre todo francés, que le permitió conectar con algunas de las comunidades en África pero eso es inseparable porque tú estás diciendo, dirige esta delegación, la encabeza, etcétera, pero es un ideal de la revolución cubana, no es el Che solo que se va separado de la revolución, porque es importante cada vez que se ha querido separar las acciones del Che en otras tierras del mundo, que ahí hay realmente un ideal. Hay una frase histórica que es digamos que una de las que más se recuerda siempre en el imperialismo, pero ni tantico así, no confiar jamás. Viene a raíz del asesinato de Lumumba. Es decir, es también un vínculo entrañable con África desde esos movimientos. Es que precisamente, es decir, son muchos escenarios en los que él trabaja de manera interconectada, como dirigente político, como ministro de Industrias, como presidente del Banco Nacional de Cuba, como pensador que piensa la revolución, que es después de lo que Luis Emilio creo que hablará, pero también como representante de la política exterior de la revolución cubana, que encuentra también en ese mundo emergente del tercer mundo un espacio en el que él, sobre todo, una de las reflexiones suyas más tempranas, él las explica o las sintetiza en un trabajo súper interesante que se llama América desde el balcón afroasiático, que es un texto muy temprano de él y que ya desde ahí está mirando y está insertando a la revolución cubana, a Cuba, en ese mundo emergente que hasta ese momento había estado totalmente desconectado. Cuba, América Latina pertenecían a áreas de influencia totalmente distantes o muy distantes de ese mundo que estaban haciendo en ese momento. Y el Che es uno de los representantes de esa idea de conexión, de esa idea de articulación, porque también compartían una visión del capitalismo como sistema mundial, como sistema mundo al que hacerle frente desde un frente común. Y es lo que él después va construyendo en sus visiones y en sus proyecciones tercermundistas. Es muy poco tiempo para... Sí, y son sus ideas sobre la relación con el mundo socialista que no ha comprendido suficientemente cuánto tiene que apoyar al mundo en rebeldía, que vienen las contradicciones que tantas veces también se han manipulado. Efectivamente, hay que dedicarte una sola mesa para hablar solamente de los hitos de la vida y del pensamiento del Che. Si tú tuvieras que resumir en una frase o en un episodio la impronta guevariana, algo que te haga decir, eso solo puede ser el Che. Es muy difícil, yo no lo puedo Bueno, ve pensándolo, al final podremos, ¿no? Vamos al final. Algo que tú quisieras redondear respecto a ese periodo y cómo Cuba se va convirtiendo, lo dice en su carta, ¿no? Tu pueblo que me admitió como un hijo, hablando ya, él se siente cubano y que siempre me sentiré revolucionario cubano y como tal actuaré, así actúa hasta el final de su vida. Ese joven que conoce a Fidel en México se inserta en un proyecto de nación que tiene un gran tronco,
pero lo hace crecer también. Y junto con hacerlo crecer desde el punto de vista político, él mismo va creciendo y va haciendo nacer o multiplicarse sus raíces, porque aquí crea su familia cubana, Sí. conoce a su esposa en la guerra, es decir, en medio de la batalla. En medio de eso hay un romance maravilloso. Exactamente, tiene que está hijos. recogido en un libro hermoso. Tiene hijos, y además esa misma vocación de conocer desde abajo a los pueblos lo hace hacerse parte y multiplicarse en ese pueblo que va conociendo. Es decir, para las generaciones de mis abuelos y de mis padres mucho menos, pero sobre todo de mis abuelos, era natural ver a Che Guevara en los barrios, en los trabajos voluntarios, en los recorridos por las fábricas, en la interacción con la gente, con el pueblo, porque era desde ahí desde donde él creía que se estaba construyendo esa nueva sociedad, Claro. desde el pueblo. Volvemos contigo al final, si nos da tiempo. Ok. Disamis, vamos a hacer otra pausa. Ahora vamos con Luis Emilio para hablar un poquito de la fase del constructor de socialismo, como él mismo se llama, el constructor de una nueva sociedad. Vamos a hablar de ese tema. Aunque lo entierren hondo, aunque le cambien la cara, aunque den esperanza y brille la mascarada, llegará su fantasma bien retratado en las balas. Y un mito es otra cosa. Un mito es algo irreal. Bueno, yo tengo también mi opinión sobre Bueno, seguimos hablando aquí, aunque ustedes no lo crean. El Che siempre invita a todas esas cosas. Ha sido también se ha tratado de desnaturalizarlo tanto. Hay tanta gente que quiere, que es un mito, y yo, para mí, por lo pronto, mito es algo que no es lo que representa, y el Che es más de lo que representa. Pero bueno, no voy a volver con Disamis, te voy a dejar al final para poder, digamos que animar la charla un poquito con el resto de nuestros panelistas. Luis Emilio, el tema del constructor de una sociedad nueva. No vamos a llamarle, aunque él se llama a sí mismo ahí en su carta de despedida, el constructor de... Lo más puro de mis esperanzas de constructor. Y lo más querido entre mis seres queridos, cuando le deja en la revolución eso. Tengo una vivencia con Aleidita muy hermosa que si me da tiempo la cuento después, pero quiero hablar de ese, lo más puro de mis esperanzas de constructor. Hablemos de ese tiempo y de lo que tú has podido estudiar con tu juventud, desde tu profesión, y lo que has podido encontrar que no te habían dado, digamos, en la escuela o en los libros más conocidos o en un video, en una película. ¿Qué encontraste, el Che que encontraste que es novedoso, del que puedas hablarle a nuestra audiencia? Sí, eso último que decías es muy importante, porque realmente las nuevas generaciones tenemos muchas lagunas del conocimiento de nuestra propia historia, o muchas veces la historia de la revolución, y en general la historia de Cuba se enseña a veces de una manera muy simple, ¿no? Muy blanco y negro, muy lineal. Y realmente el Che y esta etapa del Che al frente del Ministerio de Industria es muy rica, ¿no? Está llena de muchos elementos y de muchas complejidades y contradicciones, como mismo es la revolución misma, ¿no? La revolución es un proceso que de ahí precisamente es donde nace su belleza. Entonces el Che, en 1961 se funda el Ministerio de Industria. Ya desde finales del 59 él venía dirigiendo las incipientes industrias estatales, digamos, porque hasta ese momento la mayoría eran privadas, pero ya empezaban a haber algunos procesos de nacionalización que fueron incrementándose hasta que en el segundo semestre del 60 eso se acelera extraordinariamente. Y llega un momento en que ya el 70% de la industria del país es propiedad estatal, y entonces se decide fundar en febrero del 61 el Ministerio de Industria. Esto es importante porque se conoce más y a nivel popular se estudia, se debate más sobre el Che guerrillero, ¿no? El Che internacionalista. Y esta faceta del Che como dirigente de la economía, como pensador de la economía, del trabajo, del mundo del trabajo,
es menos, quizás, no a nivel de solo el estudio, sino sobre todo a nivel del pueblo menos conocida, aunque tenemos todas esas imágenes, ¿no? Cuando vemos esas imágenes del Che trabajando en una fábrica, cargando un saco, poniendo un bloque, esa es por excelencia la imagen del Che como constructor, como ministro de Industria, que era una gente que defendía con mucha fuerza la importancia de que los dirigentes estuvieran codo a codo con los trabajadores, que estuvieran integrados al pueblo, que no fueran una cosa separada de la gente, sino que fueran parte orgánica de ese pueblo y que además desarrollaran iniciativas como esta, la del trabajo voluntario, que yo pienso que tiene mucho que ver con esto que decía Disami. Es decir, el Che, y por eso es tan importante haber empezado por ahí, cómo él mismo fue transitando de un observador a alguien comprometido con la transformación. Eso fue un proceso, no fue que el Che desde el principio era así, ¿no? Eso fue un proceso que él fue desarrollándose políticamente y fue radicalizándose, y es una transición que tiene un valor universal, es decir, eso que hizo el Che, todos podemos hacerlo, ¿no? Todos podemos sentirnos que formamos parte de algo más grande, sentir un deber con la sociedad, sentir un deber y un compromiso con la gente, sentir que nos debemos a la humanidad y que no somos solo nosotros, para nosotros, desde nosotros, ¿no? Entonces, ese que es un valor universal es una idea clave en todo lo que tiene que ver con la apuesta del Che por el socialismo y la manera específica que él entendía y practicaba el socialismo, ¿no? Y cómo desde la economía y desde el trabajo también se debía potenciar ese valor de la conciencia, del compromiso de la gente por algo que iba más allá de él mismo. Perdona que te interrumpa, pero tú hablas y yo estoy pensando que también al mismo tiempo el Che iba discutiendo las teorías sobre el socialismo y la construcción del socialismo, y tuvo grandes polémicas. Fueron públicas incluso sus grandes debates con el propio Carlos Rafael Rodríguez, las discusiones sobre el sistema monetario financiero, presupuestario, de financiamiento y el cálculo económico y todo lo que venía de los países socialistas y lo que habíamos heredado de las transnacionales norteamericanas y que no todo era desechable, una serie de cosas. ¿Cuánto tiene hoy valor ese debate, esas discusiones? ¿Cuánto de esos contenidos también forman parte del estudio que hacen ustedes de la obra del Che? Bueno, es que yo pienso que ahí está, en esto mismo que veníamos hablando, esa era, por ejemplo, una de las discrepancias, ¿no? De entender la economía solo como producción de cosas y entonces lo que se debe plantear el socialismo se reduce a producir más cosas. Entonces el Che, sin negar, no podemos desconocer que el Che incorporaba eso, es decir, no podemos pensar que el Che solo le interesaba los elementos morales. Recuérdense que uno de los dos principios, digamos, los conceptos que él manejaba era la base material y el hombre nuevo, y decía que eran dos tareas simultáneas. Pero que no le interesaba la base material, el desarrollo, si no contenía al hombre nuevo, ¿no? También. Exacto, entonces por eso es que tenemos que, a veces que no se entiende al Che desde una visión lineal, o sea, que o solo la base material o solo el hombre nuevo, o sea, realmente es una visión dialéctica la del Che. Son las dos cosas de manera interrelacionada y simultáneas, ¿no? Y entonces cómo una no debe sabotear a la otra, digamos, cómo desarrollamos la base material, cómo construimos el bienestar material del pueblo de Cuba y sin que dejemos de formarnos como seres humanos nuevos, como personas con un valor, con unos valores, con una espiritualidad, con una capacidad de entregarnos y dar también por la sociedad y no solo para nosotros mismos, con una conciencia crítica, con una solidaridad, con un internacionalismo y con todos esos valores, ¿no? Y cómo no hacemos tampoco el hombre nuevo sin resolver el problema del bienestar de la gente, es decir, el bienestar en el sentido material. El Che, al mismo tiempo que estaba desarrollando el trabajo voluntario, que estaba desarrollando la emulación, que estaba desarrollando la participación de los trabajadores, estaba también tratando de industrializar el país, tratando de organizar la contabilidad en el ministerio, tratando de organizar la estadística, tratando de que hubiera una disciplina financiera, organizando los inventarios, es decir, todo la escuela de administradores, preparando los cuadros, es decir, toda una serie de tareas que tenían que ver también con ese otro objetivo al cual le puso rodilla en tierra también, ¿no? Y hay anécdotas de cuando probó el primer refresco cubano que
trataba de emular con la Coca-Cola en su momento, también fue muy crítico, o de los fósforos. Se cuentan anécdotas de Claro, porque él defendía la calidad, es decir, una de las cosas uno de los problemas que ha tenido el socialismo es el descuido de la calidad, ¿no? Y el descuido de la estética. Entonces decía, ¿no? La calidad no puede estar divorciada de la calidad como derecho del pueblo. Y entonces se peleaba en un contexto además donde ya el bloqueo afectaba con mucha fuerza, porque además todo esto tiene condicionantes históricos que tenemos que considerar. Todos los proyectos y todos los sueños del Che, de Fidel, de la revolución en general, han estado desde el principio mediados por esos fuertes condicionantes históricos. Entonces esa industria que empezó, se nacionalizó, lo primero que enfrentó fue el bloqueo. De repente, una industria que tenía 90 millas, su principal abastecedor de materias primas, de insumos, de partes, de piezas de repuesto, de saber hacer, y todo eso se bloquea, y entonces había que lograr que no se paralizaran las industrias. Y el Che fue parte de la proeza, no solo él, porque fue una obra colectiva, de que las industrias no se paralizaran aún en ese escenario, ¿no? Y por eso es que se desarrolló todos los procesos de innovación, del cual es uno de los fundadores. Todo los este comités tema, de calidad, los comités de piezas que tenían de repuesto. mucho de Japón, que trajo la experiencia japonesa. La recuperación de materias primas. Exacto, la recuperación de materia prima. De centros de investigación, todo eso. El impulso a la ciencia y a la formación de la fuerza calificada. Es decir, realmente una de las conquistas, eso que hoy nos parece tan natural, que es la fuerza calificada que hay en Cuba, desarrollada por la revolución, etcétera, empezaba en esos años cuando había un nivel de escolaridad muy bajo. Cuando, por ejemplo, en el 63 tuvo que dictar una resolución para que ningún administrador de fábrica podía ya tener sexto grado. Menos de sexto grado, perdón. Es decir, existían administradores de fábrica que tenían menos de sexto grado. Eso es para que nosotros ubiquemos en qué contexto se estaban desarrollando y frente a cuáles desafíos. Incluso los desafíos de los propios errores de la política económica de la revolución, ¿no? Sobre los cuales él fue capaz de ser crítico y autocrítico. Es decir, no estamos hablando de una persona que fue aprendiendo sobre la marcha, que tenía un método, que era un método dialéctico, donde él iba ajustando, iba aprendiendo en función también de sus propios errores. Por eso es que no podemos leer al Che de manera ahistórica, ¿no? Si leemos un texto de 61, eso es un contexto, y un texto de 64 es otro contexto, que ha pasado además por el proceso de aprendizaje de cómo conducir un nuevo Estado, ¿no? Donde Sin él embargo, también yo no advierto contradicciones. Me parece que es un hombre... Claro, hay una coherencia, exacto, una línea de coherencia. No es un hombre que cambia porque esto no me funcione, más bien cambia la realidad para que funcione. Es lo que veo, ¿no? En la innovación, en los comités de calidad, en la crítica a la que somete, en la crítica a la que somete a la burocracia, al modo en que funcionan los procesos. Yo voy a poner un ejemplo, el tema de la participación de los trabajadores. Es un tema que también tiene su evolución en su práctica y en su pensamiento, donde llega a tener grandes intuiciones. En un primer momento se establece el principio de discusión colectiva, decisión y responsabilidades únicas, que era que, bueno, el administrador de fábrica o el director de empresa tenía que tomar la decisión respecto a todo, pero en un ambiente de discusión colectiva. Y entonces se genera además una serie de iniciativas para la participación de los trabajadores, que muchas de ellas se fundan en el Ministerio de Industria y después se generalizan en el resto del país. O sea, estamos hablando de las asambleas de producción, de los comités de piezas de repuesto, de los consejos técnicos asesores, toda una serie de iniciativas para la participación de los trabajadores. Y a la altura y además él mismo la defendía, es decir, con mucha fuerza, y la practicaba además. O sea, hay muchas anécdotas de los colaboradores, de los miembros del Consejo de Dirección, de cómo el Che practicaba un método de decisión orientado al consenso, ¿no? Es decir, ponía un tema, había la discusión, y él prácticamente no tenía que decir vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o estoy en contra y lo que se va a hacer es esto, sino que el mismo debate conducía a encontrar las decisiones más sabia. Y entonces hay un momento donde él no logra todavía que esos espacios de participación tengan ese atractivo, ese ímpetu en los trabajadores, y entonces se pregunta, bueno, ¿y cuál es el problema del retraimiento de los obreros respecto a estas instancias de participación? Y dice, señores, eso fue una reunión bimestral de febrero del 64. Y dice, compañeros, no nos engañemos. El problema es que los trabajadores no acuden a esas asambleas porque ven que no se soluciona nada allí.
¿no? Entonces él estaba ahí esbozando un principio de participación vinculante, es decir, de que la participación tiene que ser eficaz, tiene que lograr efectivamente transformar las cosas. Entonces dijo, bueno, vamos a tener que organizar comisiones que le den seguimiento a los acuerdos, que efectivamente rindan cuenta de que se están cumpliendo tales cosas y estas por aquí y estas por allá, ¿no? Y entonces, que es además uno de los temas que a lo largo de la revolución nos ha seguido siendo un problema, ¿no? Un déficit nuestro, una cuestión que tenemos que todavía seguir trabajando para lograr porque es un principio básico del socialismo. Y entonces, es decir, fíjate qué capacidad tenía de darse cuenta de cuándo no funcionaban las cosas. Yo pienso que el Che era alguien que detestaba la mentira, ¿no? Y mentirse a sí mismo y mentirnos entre nosotros de cosas que no son verdad. Claro. Hay una anécdota, por ejemplo, Alberto Mora, ¿no? Uno con los que tenía los debates teóricos que participaba con él en esos debates, que no estaba a favor del Che, que discrepaba del Che en las cuestiones de cómo conducir el socialismo. Uno de los que escribió en Gran Debate. Uno de los que escribió en Gran Debate, en algún momento él sale del ministerio donde trabajaba y el Che le dice, ven, para que trabajes con nosotros, y lo aceptó trabajar en el Ministerio de Industria. Y entonces los otros compañeros del Che le dicen, pero comandante, ¿cómo usted va a trabajar con esta persona que no está de acuerdo con usted? Entonces dice, bueno, pero es que yo necesito precisamente a quien que me lleve la contraria, si no, entonces puedo estar equivocado. Necesito a quien que esté ahí para llevarme la contraria. Es decir, tenía una visión dialéctica donde incorporaba la contradicción al sistema de trabajo. Es decir, él incluso tenía el ministerio tenía unos sistemas de inspección y de auditoría que eran bastante fuertes, se destacaban en el país en ese momento, y donde además se buscaba eso, precisamente que en estas reuniones de balance, se hacían las reuniones de balance, ¿no? Esto que ahora un poco como que se está rescatando. Fíjate que hay algunas iniciativas de aquellos años que después han tenido sus altibajas en los últimos tiempos, se han recuperado y que nacieron en aquellos años. Estamos hablando de los balances de las empresas, de los consejos técnicos asesores, es decir, hay una serie de iniciativas que en los últimos tiempos se les ha dado más fuerza, y entonces en estos balances de las empresas él buscaba que hubiera otras entidades que pudieran contrarrestar lo que la empresa estaba diciendo, lo que la empresa estaba rindiendo cuenta. Entonces, si la empresa producía zapatos, invitaba a los de comercio interior para que dijeran si era verdad lo que ellos estaban diciendo sobre la producción de los zapatos, la calidad de los zapatos. Y el sindicato, lógicamente, tenía una presencia, etcétera. Entonces, en fin, yo pienso que son cosas interesantes que sigue teniendo vigencia de actualidad. Digamos, la estrategia del Che respecto a la construcción del socialismo. Sí, por lo menos como método, ¿no? Y en muchos elementos, siempre salvando la distancia de los contextos, ¿no? Claro. Que no son los mismos, pero hay una serie de actitudes, hay una serie de principios básicos que siguen vigentes, e incluso esa misma idea de relacionarse con un horizonte y no abandonar esos principios, ¿no? Porque al final los contextos pueden ser disímiles, podemos tener momentos de avance, momentos de retroceso, momentos difíciles, momentos menos difíciles, pero lo importante es no renunciar a ese horizonte, y eso era la brújula que conducía al Che todo el tiempo para relacionarse con la realidad. Entonces hoy por hoy la gente puede tender a decaerse porque dice, bueno, la realidad que estamos viviendo muchas veces dista de esos principios de socialismo. Me falta el horizonte. Y entonces la gente tiende a abandonar el horizonte, a abandonar el proyecto, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos recuerda el Che es no podemos abandonar esos principios, no podemos abandonar esos proyectos. Esos son los que nos arman para poder, aún en este contexto, seguir hacia adelante e incluso darnos cuenta de aquellas cuestiones que nos están pasando, pero es precisamente porque no tienen que ver con esos principios, porque mucha de nuestra realidad, por ejemplo, se explica por el bloqueo. Entonces, ¿qué cosa es el bloqueo? El bloqueo es socialismo, no, el bloqueo es capitalismo, el bloqueo es imperialismo. Claro. Entonces, si el Estado se debilita y entonces la lógica de mercado tiende a tener más presencia en la sociedad y somos víctimas de eso, ¿qué es lo que estamos sufriendo? ¿Socialismo? O lo que estamos sufriendo es la generalización de la lógica del mercado, el capitalismo, ¿no? Entonces, esos principios te permiten distinguir, ¿no? Entonces, el Che y la obra y su pensamiento sigue siendo vigente porque nos permite, nos desarrolla la capacidad de discernir. Una frase lo sintetiza todo. En año 1965, posiblemente en el momento más dramático para él, que quería y no quería venir a Cuba, pero sentía que ya no tenía mucho sentido porque había ido a África y como es la historia de un fracaso, como él mismo la definió, y sin embargo es en ese año que escribe, al despedirse de Fidel, hasta la victoria siempre. Bueno, gracias Luis Emilio, no solo por lo que nos has analizado, sino por todo lo que ha entrado en ti también del Che Guevara a la hora de contarlo.
El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Es el esfuerzo realizado en la sociedad y para la sociedad como aporte individual y colectivo, y va formando esa alta conciencia que nos permite acelerar el proceso del tránsito hacia el comunismo. Y todo esto que no se puede sintetizar en un programa, a veces sí se puede sintetizar en algunos libros, que fueron los que escribió el Che. Ahí está toda la obra del Che, Rodolfo. Casi. Es la antología más completa, más integral, y creo que la que mejor contextualiza la vida y obra del Che. Cuéntame un poquito, esta antología, que es la que se presentó ayer en Casa de las Américas, tiene 7 tomos. Sí. Tú decías casi porque todavía quedan cosas por incorporar ahí, o porque a lo mejor, o porque puede ser. Como tú decías, es inabarcable. La obra de Che fue muy intensa en pocos años. Y llegar aquí ha sido el resultado de un trabajo amplio, que yo creo que confluyeron en ese origen, porque también las cosas, en esto funciona un poco también la mística y las casualidades, ¿no? A la par que 2 personas en Cuba, a las que se le debe mucho todo este proyecto editorial, que son Aleida March y María del Carmen Arié, estaban como 2 hormiguitas recopilando en la década, final de la década del 80, analizando la papelería que había dejado el Che, todos sus documentos, ordenándolos, entendiéndolos, porque la letra del Che también era complicada, archivándolo, dándole un orden lógico, histórico a ese proceso, sin mayores aspiraciones que eso de conservar la obra de Che. 2 jóvenes australianos, David Oshman y Deborah Snuckle, estaban en Australia enamorándose de la Revolución Cubana, trabajando en Estados Unidos, después en Nueva York, conocieron personas de la brigada Antonio Maceo, que eran cubanoamericanos, que les contaban su esfuerzo por hacer un diálogo con la Revolución Cubana, y llenándose de toda esa vibra de la Revolución Cubana, fundan una editorial, Ocean Press. Y no es casual que el primer libro que publican de Ocean Press es sobre Fidel Castro, y el segundo libro sobre Che Guevara. No conocían a María del Carmen Arié, no conocían a Aleida March, y publican 2 libros en inglés. Centro de Estudios Che Guevara. Estaba creándose el Centro de Estudios Che Guevara, y ellos publican esos 2 libros, que son los libros con que inicia Ocean Press como editorial. ¿Cuál es el del Che que publican? Es una selección de textos de Che, o sea, una selección de textos que hacen en inglés. Después, ya en el año 97, David Doshman hace una antología, Che Guevara presenta, antología mínima, todavía sin que se conforme el proyecto de Che Guevara, pero creo que ya ese libro los acerca, ya ellos habían venido a Cuba, confluyen los esfuerzos de María del Carmen y de Aleida con los de la editorial Ocean Press, y se unen para lanzar lo que viene siendo el proyecto editorial Che Guevara, que cumple 22 años, en el cual se agrupa casi la totalidad de la obra del Che en más de 40 títulos. Después voy a darte las cifras exactas. Y el primer libro que publica en el año 2002 es un libro que se titula Justicia Global, y que acoge 3 textos del Che, que ellos consideran que son fundamentales. Mira cuáles son los textos: el discurso que hace en Argelia, el socialismo del hombre en Cuba y el mensaje tricontinental. O sea, son 3 documentos claves ya en una etapa de madurez del Che, ya son documentos previos a su salida a la lucha internacionalista, y es el primer libro con que inicia este proyecto editorial. Un proyecto editorial que en el año 2004 ya empieza a publicar varios libros, hacen una segunda edición de esta antología mínima Che Guevara, que es una de las antologías que antecede a este gran esfuerzo editorial, que es la antología mayor, y se publica Notas de Viaje, un libro que tuvo un éxito internacional incalculable en un inicio, un libro que se convirtió... Es la base de Diarios de Motocicleta. Exacto, es el libro en que se basa la película de Diarios de Motocicleta, un libro que circuló en América Latina, pero incluso en Estados Unidos, que lo conversábamos ayer en Casa de las Américas. David hacía alusión a ese hecho. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, donde tanto se ha satanizado la obra de Che, se convirtió en un bestseller en ese año 2004? Se publicó entre los libros más vendidos en una lista que publica el New York Times. Se vendieron más de 400.000 copias en Estados Unidos. O sea, imagínense el Che Guevara abriéndose paso precisamente en Estados Unidos y leyéndolo allí la gente. Yo creo que eso fue fundamental para el proyecto editorial, y también para un poco lanzar
la obra del Che. Después vinieron un grupo de títulos que no fue publicar al Che por publicarlo. O sea, yo creo que siempre el proyecto editorial tuvo la premisa de publicar al Che en su propia voz. O sea, no menos textos sobre el Che y más el Che en sus diferentes etapas. Y yo creo que también se le debe mucho a este proyecto la estructura metodológica, por decirlo de alguna manera, que concibió María del Carmen Arié en el estudio y la vida y obra de Che, que agrupó estos textos por etapas y permite no solamente leer al Che, sino ubicarlo en su contexto. Entonces el proyecto editorial, por ejemplo, publica Escritos de Juventud, que son los 2 diarios de los viajes por América Latina, Notas de viaje, otra vez, pero también tiene libros sobre la economía política, El Gran Debate, que lo mencionaba Isami, Retos de la Transición Socialista en Cuba, del 61 al 65, Apuntes Críticos de la Economía Política. O sea, son grupos de textos que salen dentro del mismo proyecto en una colección, pero que permiten entender al Che en toda esa polémica, en todos esos debates que venía constantemente construyendo. Una yo creo también de la sección, digamos, de la parte importante en este proyecto editorial es lo referido a la memoria histórica. Se publican los diarios del Che y los pasajes de la guerra que escribe el Che. O sea, yo creo que el Che también, como bien decía Isamis, tenía esa intención de escribir sobre todo lo que le sucedía. Y por ejemplo, si uno toma en una mano el diario de la sierra y después los pasajes de la guerra que escribe sobre esa vivencia de la sierra, uno puede hasta comparar y darse cuenta primero cuán fiel es en su narración posterior, que pule a nivel de estilo, a nivel emotivo, pero que se apega a la verdad de las notas que tomaba en plena campaña cuando fue llevando el diario. Ese puntualmente el diario... Y ahí hay un cronista descomunal, porque esa etapa en verde olivo de sus crónicas, que son ya Exacto, el libro Pasaje se conforma con las crónicas que viene publicando en verde olivo. Después tiene el pasaje segundo, que es el de África. Y después tiene Pasajes en el Congo. Pero sobre este libro, Pasajes de la Guerra en Cuba y Guerra de Guerrilla, que es otro libro que publica iniciando la Revolución Cubana, no solamente es un cronista y se preocupa por reescribir las memorias históricas de la guerrilla que había encabezado junto a Fidel, junto a otros comandantes, Camilo, sino que también es un lector de su propia crónica. Entonces, cuando está en Praga, él revisa sus propios libros y hace anotaciones. Y Ociansur tuvo la virtud, ¿no?, de darse cuenta, y entonces en las ediciones posteriores que hace Pasaje incorpora las anotaciones de Che en negrita y te das cuenta del texto como lo concibió el Che en su manera original y los añadidos que hizo tiempo después, dándose cuenta de cosas que podía perfeccionar para hacer más exacto el testimonio que estaba contando. Y por supuesto dentro de estos diarios está por supuesto el diario de Che en Bolivia, que también, bueno, el diario inconcluso de Che en la gesta boliviana. O sea, es un grupo de libros que nos acercan ya al Che. Hay un libro maravilloso que es la correspondencia facsimilar, ¿no? Sí. Que es extraordinario, porque estás viendo la carta del Che en tu mano y tal cual. Hay 2 libros, sí. Está el de las cartas, que es que son las cartas en facsimilar, las cartas de despedida, pero hay un libro que también es una joya editorial, que es La Épica del Tiempo, biografía del Che en facsimilar. Exacto, la biografía que es un libro donde uno puede recorrer desde el carnet de identidad del Che, su diploma cuando se graduó de medicina, cartas de puño y letra a su familia, a Fidel. No que alguien te lo cuente, sino... Exacto, no puedes decir que no tienes diversión. Está el Che ahí con el documento, exacto. De hecho, ese libro fue muy importante su publicación, porque no solamente por por el recorrido histórico, sino por el valor testimonial que tiene de un valor incalculable. Y también forman parte importante de este proyecto las antologías. Hay diferentes antologías que se han hecho. Yo mencionaba Che Guevara presenta antología mínima, pero también está América Latina, Despertar tu Continente. Son 2 grandes antologías que han servido no solamente para dar a conocer la obra del Che entre los estudiosos, son libros que se citan mucho entre los investigadores, pero también los jóvenes que se han acercado al Che han podido encontrar en estas antologías una guía, un asidero. También hay antologías más pequeñas, más pequeñas en extensión, pero igual de profundas, como una que se hizo como parte de la colección Vida Rebelde, el libro Mis sueños no tendrán fronteras, una antología de cartas, epistolario de un tiempo... Epistolario de un tiempo, cartas del 47 al 67, que se publicó recientemente en Cuba, que tuvo mucha acogida porque es la mayor antología de cartas que hay del Che. Y como tú decías, las cartas son fascinantes porque las cartas no se escriben pensando que se van a publicar después. Son testimonios personales donde uno pone lo más íntimo de sus pensamientos y que después descubres al Che en su total intimidad. Y creo que también otro de los libros que han sido importantes son libros que hablan sobre la vida de Che, que también el proyecto editorial ha acogido. Y hay 2 que a mí me gustaría no dejar de mencionar, que es El pensamiento político de Ernesto Che Guevara, María del Carmen Arié. Creo que hace un aporte imprescindible a la hora, desde el punto de vista teórico y metodológico, de cómo acercarse a la vida de Che, cómo entender su vida y su obra, precisamente por segmentaciones históricas, pero también un análisis del contexto en el que estaba viviendo. Y el libro Vocación, de Aleida Marx, que es un libro
fabuloso, un libro que redondea mágico, claro. Y que es un libro que es uno de los más divulgados del proyecto editorial, que se ha llevado a todos los países del mundo, se ha traducido a muchos idiomas, porque también se acerca al libro el historiador, el que quiere conocer el testimonio de Aleida, pero también el adolescente, el joven que está fascinado con la figura de Che, pero quiere entender también en su dimensión de hombre enamorado, y llega a vocación y se encuentra el testimonio de una mujer que amó y que fue amada por un hombre tan extraordinario como el Che. Entonces ese libro es impresionante. Este libro surgió como un guión de cine que no ha llegado a ser. Veremos algún día la película de Vocación. Bueno, yo espero que Aleida lo autorice, porque tengo entendido que dijo no, se convierte en un libro y ya es bastante que haya autorizado que se revelaran o se develaran ahí historias como la del pañuelo y tantas historias personales que están dentro, y las emociones al conocerlo, que lo que le impresionó de él fueron sus manos, una serie de cosas que realmente tienen un valor hacia el hombre enamorado. Ya no tengo tiempo, pero yo insisto, ¿cómo redondearías tú este acercamiento de hoy? ¿Qué tú crees que falta? Alguien te decía, vamos a hablar de Bolivia, porque también es un hito. No, yo no me puedo quedar sin decirte que yo sí estoy a favor de los mitos. Los mitos nacen por las necesidades de los pueblos, y hay mitos que son movilizadores, y el Che es precisamente un mito movilizador. El desafío es darle argumentos a ese mito y construirle esencias a ese mito. Porque en el caso de Che, el mito nace del ejemplo, y el ejemplo es resultado de acumulados de decisiones y de crecimientos personales y de crecimientos como pensador. Entonces a mí el Che mito, a mí me funciona mucho el Che mito, lo que lo veo como un desafío, un gran desafío, evitar vaciarlo y evitar convertirlo en una entelequia. Bueno, me venciste, pero siempre tengo la duda de que al convertirlo en un mito creamos que es inalcanzable, inaccesible, y que no, el Che como él no hay, y que es un hombre irrepetible a pesar de que crecemos diciendo seremos como el Che. Yo me quedo con el que sirve para mover, el que sirve para empujar el horizonte, el que sirve para expresar y concretar causas de liberación, causas de justicia social, causas de inclusión. Y además, todo lo que hemos hablado aquí, ¿cómo va la gente a acceder a esto? Porque yo sé que esto es muy costoso para Ocean y no pueden hacer lanzamientos masivos como hacíamos en otras épocas. Mira, por lo pronto, en los 7 tomos tenemos la intención, Ocean Sur, de llevarla a todas las bibliotecas del país. Esta es una obra que agrupa casi la obra completa de Che en 7 tomos. El primero, los escritos de juventud. El segundo, la lucha guerrillera en Cuba. Tomos 3, 4 y 5, esta etapa que hablaba Luis Emilio de construcción socialista en Cuba. Y tomos 6 y 7, solidaridad e internacionalismo. El Congo, su estancia en Praga, el regreso a Cuba y finalmente Bolivia. O sea que queremos que ese esfuerzo editorial, que ha sido fruto de esa síntesis que magistralmente han hecho María del Carmen Arié y Sami García Muñoz, llega a todos los lugares, no solamente de Cuba, sino de América Latina. Por lo pronto tenemos ese compromiso de llevarlo a las bibliotecas de todo el país, y nos decía ayer en Casa de las Américas, en la presentación, nos decían, y lleguemos a la biblioteca no solamente a llevar los libros, sino también lleguemos a hablar sobre el Che. O sea, tengamos como pretexto el poder llevar el libro para tener un espacio de intercambio y traer el Che a la Cuba de hoy, que tanto hace falta. Lo que sé es que después que uno lea el Che en vivo, en directo, quiero decir en original, ya nunca más uno puede hablar del Che, digamos, sin compromiso, ni puede ser uno igual, ¿no? Un ser humano que tenga sensibilidad no puede pasar por la obra del Che sin comprometerse. Gracias a los 3. Discúlpame, Luis Emilio, porque dije director del Centro Juan Marinelo, es Instituto Cubano de Investigación Cultural, que siempre se llamó así, pero a veces solemos hacer el resumen. Gracias, Disamis, también por la provocación en cuanto al mito, y felicidades y gracias a Ocean Sur por su obra magnífica sobre el Che, que siempre tendremos que agradecerle. Y al Centro de Estudios Che Guevara, sin el cual no habría obra tampoco. Obra, antología general del Che. Y a ustedes, los que celebran el nacimiento del Che, 95 años, y escogimos este título, Un hombre eternamente joven, cumple 95, porque ya vieron cuánta vigencia tiene su ideario, cuánta vigencia tiene su ejemplo, cuánto seguimos queriendo ser como el Che. Muy buenas tardes a todos. Felicidades, Cuba. Con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí. Constantemente la mayor cantidad de ropa para lavar y planchar.